Hola a todos maestros y maestras, les saluda Justo Morales una vez más aquí con ustedes a través de nuestro canal El Profe Justo. El día de hoy tenemos un tema muy importante, de vital importancia para el desarrollo de las competencias de nuestros estudiantes, como son las actividades de aprendizaje que desarrollan competencias. Hola a todos los maestros y maestras que se conectan a esta transmisión, a este curso interesante como todos los demás cursos que el Centro de Investigación e Innovación Pedagógica Maestros todos los días los promueve a través de las redes sociales, favoreciendo al desarrollo de las competencias pedagógicas de todos los maestros. Vamos a empezar entonces con este curso tan importante titulado Las actividades de aprendizaje. Así es, queridos maestros, las actividades de aprendizaje son importantes, no lo son, cómo las diseñamos, en qué las podemos usar, son parte de, dónde las podemos encontrar, cuál es su estructura. Esta y muchas preguntas vamos a responder en este curso tan importante del día de hoy. Así es, queridos maestros, vamos a ver entonces cuáles son nuestros objetivos. Tenemos como objetivos, espero que lo logremos, yo estoy seguro que sí, conocer las características de las actividades de aprendizaje que desarrollan competencias en el marco del Currículo Nacional de Educación Básica. Así es. Así espero lograr ese objetivo con ustedes y yo estoy seguro que sí lo voy a lograr. Así es, queridos maestros, entonces vamos a continuar con las actividades de aprendizaje como recursos para el desarrollo de las competencias. Tan importante. Este es un tema tan importante porque las actividades de aprendizaje, ¿sí? Hoy en día ya las escuchamos, son requeridas para todos los maestros, para que se presenten, para que hagan sus sesiones de aprendizaje, porque ahí deberían de estar, pero ¿cómo las hacemos? ¿Cómo las diseñamos? Vamos a ver entonces, primero lo que nos corresponde sería comprenderlas. Vamos a ver a qué nos referimos. ¿Qué son las actividades de aprendizaje? ¿Qué crees tú? ¿Qué son las actividades de aprendizaje? Yo estoy seguro que tú has escuchado esto. Te han solicitado que presentes también una actividad de aprendizaje. Entonces vamos a ver qué son. Tenemos que las actividades de aprendizaje son acciones. ¿Ve? Implican actuar entonces. Implican que el estudiante actúe. ¿Pero de qué manera? Quien aprende hace algo que puede ser en principio leer, copiar, subrayar. Son acciones, ve, que puede hacer. La persona que aprende hace muchas acciones, actúa de una manera. Aunque es evidente que hay actividades que facilitan el aprendizaje o lo consolidan más, se dan cuenta. Y otras de repente no tanto. Algunas son mejores que otras. Pero lo que sí tenemos que saber es que las actividades de aprendizaje son los mejores recursos. Vamos a ver qué más tenemos. Estas actividades como recursos de aprendizaje nos permiten encontrar ese carácter funcional. ¿Por qué? ¿Por qué funcional? Porque permite que el estudiante haga. Le lleva a la acción. Entonces es muy importante conocerlas y distinguirlas, porque si yo estoy hablando de actividades que favorecen el aprendizaje, entonces las debo distinguir de las actividades de evaluación, que es lo que de repente tiene otro propósito, como es el de comprobar si es que se ha realizado o se ha aprendido.
Entonces estamos hablando de estas actividades como recursos para el desarrollo de las competencias. Sabiendo que las actividades son en primer lugar medios para asimilar una información, es el punto de partida. ¿Sí? ¿De qué? El punto de partida para pretender que un conjunto de conocimientos, de contenidos de información se conviertan en conocimiento. Que esa información que yo necesito se transforme en conocimiento. Ese es el punto de partida. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Por tanto, las actividades de aprendizaje sirven para aprender, para adquirir o construir el conocimiento de las diferentes disciplinas, de las asignaturas que se llevan. Además, aprenderlo de una determinada forma, de una manera funcional. Tampoco tiene sentido que lo aprendamos de una manera mecánica, repetitiva, ¿verdad? Entonces estas actividades de aprendizaje sirven para aprender, pero de una manera funcional. ¿Y cómo se clasifican? ¿Cuáles son? ¿Hay algún criterio de clasificación? ¿Existen actividades de aprendizaje diferentes que otras? ¿Cómo las clasificamos? Vamos a ver, yo les voy a mostrar una forma de clasificar estas actividades. Tenemos una clasificación en función al conocimiento inerte, el conocimiento muerto, y el conocimiento funcional, el que funciona en la vida diaria. Entonces, va a ser nuestra clasificación y es la que vamos a usar en todo este curso. ¿Y qué entendemos, no? ¿Qué entendemos por conocimiento inerte? Este conocimiento inerte, pero es conocimiento, o sea, ya se adquirió como conocimiento, ¿verdad? Pero es inerte, está muerto, no funciona. Es el que puede manifestarse solo en situaciones o preguntas directas. Cuando alguien le hace una pregunta directa a un estudiante o en una situación directa, ahí se usa, se manifiesta el conocimiento inerte. Este no puede ser expresado o movilizado, no puede reaccionar más que frente a un número o tipo de estímulos limitados, algunas preguntas específicas. Así es el conocimiento inerte, por eso que nosotros tenemos que saber para poder evitar también de estar desarrollando este tipo de conocimientos. Solo la pregunta o la formulación en idénticas condiciones de explicación. Es decir, si este conocimiento se adquirió en una situación, ¿sí? En una situación determinada, solo en una situación determinada puede darse a conocer, se puede manifestar. En idénticos términos, es capaz de hacer que el conocimiento inerte se reproduzca. De otra manera no se va a reproducir. Y su reproducción será también literal, muy simple, sin comprensión profunda, porque es un conocimiento así. Son como aprendizajes superficiales, que es otra clasificación. El conocimiento funcional, en cambio, es muy diferente. ¿Por qué? Porque es evocado en múltiples situaciones. Ante una pregunta indirecta, ante una pregunta directa, ante un problema y sobre todo ante los hechos reales, ¿sí? Que hacen pertinente su utilización. Por eso se le dice conocimiento funcional, porque funciona, porque fue adquirido funcionando y lo usamos en la vida, ¿sí? De manera funcional. El término funcional hace referencia a que se utiliza en la vida diaria, ¿sí? Entonces, como ustedes se darán cuenta, tenemos esos dos tipos, mirad, de conocimiento. El conocimiento funcional es un instrumento también mediante el cual se clasifica y se explica la realidad o se resuelven problemas, se resuelven casos, se resuelven situaciones que se presentan al estudiante. El conocimiento
por definición de un experto es el conocimiento funcional. Así es, queridos maestros, entonces ya estamos viendo que tenemos por un lado el conocimiento inerte, que solamente puede manifestarse con una pregunta, ¿sí?, en las mismas condiciones en que fue creado, y por otro lado el conocimiento funcional, que es un conocimiento vivo, un conocimiento que se manifiesta en situaciones, en problemas, en casos reales incluso. Esta clasificación, queridos maestros, tiene varias repercusiones e implicancias. La primera implicancia las va a tener en nosotros, porque nosotros tenemos que decidir, ¿sí? Tenemos que tomar decisiones, y ahí viene nuestra labor de tomar decisiones, tomar una postura adecuada, propia. ¿Para qué? Para que una vez definido el propósito de aprendizaje, una vez definida la meta, lo que debe el estudiante lograr, ¿sí?, una vez definido, entonces tendríamos que tomar la decisión en qué proporción los conocimientos propios de la disciplina, de la asignatura, de la materia, tendrán que ser funcionales y en qué proporción tendrán o podrán ser inertes. Tampoco todo va a ser funcional, ¿verdad? Porque no se podría. Eso nos hace reflexionar, ¿verdad? Porque por eso nosotros tenemos que tomar decisiones de qué sí tiene que ser funcional, qué conocimientos, qué aprendizajes sí se tienen que aprender de esa manera, puesto que es imposible que todos los conocimientos puedan ser funcionales. No se podría. Nosotros tenemos que tomar, se podría decir, nosotros tendríamos que tomar decisiones. Por ejemplo, en la matemática, más de 500 años de historia matemática formalizada no se pueden dar en tan poco tiempo a nuestros estudiantes, ¿verdad? Entonces tendríamos que tomar la decisión de qué conocimientos, de qué aprendizaje, de qué saberes sí tienen que adquirirse de manera funcional, ¿verdad? Es necesario seleccionar la parte que tiene que serlo. Se trata de una decisión propia de la educación y de sus maestros. No existe también, ¿no? En ese sentido, no existe un conocimiento o no existen contenidos intrínsecamente inertes o funcionales. Todos pueden ser funcionales, como que todos también podrían darse de manera inerte, o sea, aprenderse de manera inerte, ¿verdad? Entonces, eso es bastante relativo. La funcionalidad tiene que ver cómo se diseña la situación de aprendizaje. Ahí tenemos una clave. La funcionalidad del conocimiento, ¿sí?, la funcionalidad de los aprendizajes va a depender de cómo nosotros diseñamos una situación o actividades de aprendizaje. Y depende del docente establecer las ocasiones y las posibilidades para esta aplicación. Una gran responsabilidad, ¿verdad? Una gran responsabilidad que tenemos. Muy bien. Como ustedes se darán cuenta, ya estamos aprendiendo. Miren que existe una clasificación, que existe una relación entre el conocimiento inerte y lo que no es funcional, el conocimiento funcional, el conocimiento que se aplica a la realidad. Una clave importantísima y es parte de nuestra labor, la decisión para diseñar esas actividades de aprendizaje que hagan funcional lo que nosotros hemos determinado. Clasificación de las actividades de aprendizaje. También las actividades de aprendizaje se clasifican. Vamos a encontrar varias clasificaciones. Ahora las voy a clasificar en actividades que solo reproducen información y actividades que aplican la información. ¿Ves? Nuevamente tenemos una clasificación dura. Las que solo reproducen, que de repente se van a una línea, ya sabes a qué, y las que aplican la información, que se van hacia otro lado. Acá tenemos, por ejemplo, en el cuadro que presento, tenemos, a ver, ahí 3 categorías. Las actividades de aprendizaje de memorización, las actividades de aprendizaje de aplicación y los problemas. Y tenemos en la primera columna de la izquierda, tenemos la información
y otro elemento es dónde se da en el proceso. Cuando hablamos de las actividades de memorización, queridos maestros, los contenidos de la información se reproducen de la forma más literal posible. Tan igual, porque es una actividad de memorización. Se repiten, así como hacen los loritos, repiten, pero eso no tiene una profundidad. En algunos casos pueden ser complejas las actividades, pero en esencia son de memorización. O sea, pueden haber actividades de memorización simples y también complejas, pero en todos los casos es de memorización, porque se reproduce de manera más literal el contenido de la información. Pero por otro lado tenemos, ¿sí?, las actividades de aplicación. Los contenidos de información sí están especificados. O sea que cuando se presentan, están especificados y se usan en el proceso. Quiere decir que el estudiante tiene ese contenido, tiene esa información y esa es la que va a aplicar. No es nada desconocido para él porque él la tiene ahí. Tiene el contenido de la información y es lo que va a aplicar en la actividad, en el proceso de desarrollo de la actividad. ¿Ve? Y por otro lado tenemos los problemas. Aquí hay algo en particular y también algo en común con las actividades de aplicación. ¿Qué es lo particular? Que cuando hablamos de los problemas, los contenidos de información no están especificados. ¿Qué quiere decir? Que el estudiante tendría que buscar, tendría que indagar, tendría que averiguar. No están. Por lo que su realización requiere tomar decisiones sobre qué información hay que aplicar. ¿Ve? O sea que acá las cosas las tiene más difíciles en los problemas. Pero en las actividades de aplicación ya están los contenidos, solamente que hay que aplicarlos. En los dos casos, lo común es que se tienen que aplicar, tanto en las actividades de aplicación como en los problemas. En los dos casos se aplica, se usa el conocimiento. Y eso es lo importante, ¿sí? Se usan los conocimientos. Más en las actividades de memorización, no, solamente se reproduce. Muy bien, ¿ves? Estamos yendo muy bien. Entonces, en síntesis, tenemos que las actividades de aprendizaje pueden ser de memorización o pueden ser de aplicación. Las de memorización te llevan al conocimiento inerte, que no se usa, que se repite, pero ni siquiera tiene sentido para el que lo ha adquirido. Y las actividades de aplicación te llevan al conocimiento funcional. Estas actividades de aplicación también son los problemas, te llevan al conocimiento funcional, o sea que tiene sentido lo que vas aprendiendo, lo que adquiriste en la escuela tiene sentido porque lo usas en la vida. Así es, queridos maestros. Muy bien, ¿ves? Estamos llegando muy bien. Seguimos entonces aprendiendo. Y ahora vamos a hablar sobre las actividades de memorización. ¿Cómo son estas actividades de memorización? Vamos a ver algunos elementos de ellas. Tenemos las actividades de memorización, también son llamadas preguntas guía, ¿sí? Son actividades de aprendizaje donde se reproduce un contenido de información especificado. Así como antes nos sucedía a nosotros, ¿no? Reproducíamos información, definiciones, conceptos, tal igual como lo aprendimos, ¿ve? Son actividades de memorización donde se reproduce. Las actividades de memorización o preguntas guía tienen algunas características. En primera instancia, son actividades de aprendizaje. Igual se aprende, aunque sea con la memoria, pero se aprende. Claro que ese aprendizaje no es profundo. Las preguntas dirigen la lectura y atienden a una información, guían el aprendizaje. Tal como sucede cuando los niños leen y le vamos preguntando, preguntas literales, así son, ¿eh? Son como preguntas guía. Mediante ellas el estudiante selecciona y reproduce la información. Reproduce, la dice tal igual como está. El contenido de información que hay que reproducir está claramente indicado, está ahí. Solamente hay que decirlo o hay que memorizarlo para volver a repetirlo. Aquí les muestro un ejemplo de actividades de memorización. Por ejemplo,
Ahí tengo, en el primer ejemplo tenemos, ¿no? un pequeño problema que les presento, ¿no? En mi colegio compraron 5 pelotas de fútbol y 4 pelotas de vóley para promover el deporte. Y ahí está la pregunta, ¿sí? ¿Para qué compraron pelotas en mi colegio? Bueno, como ustedes saben, esta es una pregunta muy sencilla, como se darán cuenta, ¿ves? Pero es la actividad, pues, la pregunta guía o actividad de memorización. ¿Cuántas pelotas de vóley hay? ¿Ve? O cuántas pelotas de vóley compraron, ¿ve? Entonces son preguntas totalmente literales, ¿verdad? Que conllevan a una reproducción. Identifican la información y la reproducen. Como ustedes se darán cuenta, son actividades que no implican muchos procesos cognitivos. En el siguiente ejemplo, bueno, ahí habla pues de un cuento conocido por todos y por todas sobre el de Caperucita Roja, ¿verdad? Entonces en ese fragmento dice: afortunadamente un leñador que andaba por allí descubre al lobo durmiendo tras su comida y rescata a la Caperucita y su abuelita de la tripa del lobo, sustituyéndolas por piedras que hacen que el lobo se ahogue al ir a beber al río. ¿Y cuál es la actividad de memorización o pregunta guía? ¿Quién salva a Caperucita del lobo? Es una pregunta totalmente literal porque ahí se encuentra, ahí está, está especificada ahí, está indicada. ¿Cómo lo hace? También está especificado, ¿ves? Son actividades de memorización, son preguntas bastante literales, guían la lectura o guían la comprensión en algunos niveles muy básicos literales, ¿ves? Pero son actividades. Esto lo explico a ustedes para que ustedes puedan saber y puedan diseñar buenas actividades, porque ahora vamos a ver otras actividades también más complejas. Tipo de preguntas guías, ¿no? Las preguntas guías también se clasifican, por ejemplo, según el grado de complejidad. Hay algunas preguntas de correspondencia, cuando hay similitud entre los términos de la pregunta y el texto, cuando hay mucha similitud. También, según este grado de complejidad, tenemos de ubicación. La información se ubica fácilmente. Está aquí, está en el título. Esto es muy fácil, ¿ves? También tenemos el tipo de preguntas guías según la actividad requerida para contestar la pregunta. Por ejemplo, de producción. Se establece entre preguntas donde se ha de generar la respuesta. O de reconocimiento, aquellas donde la respuesta es para identificar cómo es verdadero o falso, por ejemplo, o preguntas de elección múltiple, ¿no? Entonces tenemos ahí una clasificación también, los tipos de pregunta guía que se dan en las actividades de memorización. Pero como yo les digo, son actividades que nos llevan a un conocimiento inerte, ¿verdad? Un conocimiento, entre otras palabras, según otras categorías o otra clasificación, un conocimiento superficial. ¿Qué más tenemos? Pero tenemos la otra parte, ¿verdad? Tenemos las actividades de aplicación, ¿ve? Y estas son las que nosotros tenemos que ir ahí mirando, diseñando y pensando muy bien cómo la vamos a plasmar, porque recuerda que es una decisión que toma el maestro. Actividades de aplicación y los problemas. Vamos a ver qué tenemos al respecto. Las actividades de aplicación son actividades de aprendizaje donde se usa un contenido de información especificado aplicándolo a un caso, a una situación. ¿Ve? Entonces son actividades de aprendizaje donde sí usas ese contenido de información, entonces se transforma en un conocimiento funcional. La información se transforma en un conocimiento, pero como lo estás usando, entonces es un conocimiento funcional que se adquirió funcionando y por tanto tiene sentido para nosotros. ¿Ve? ¿Qué más? ¿Qué podemos decir? Para que el conocimiento adquirido sea realmente funcional, las actividades de aplicación y sobre todo el caso debe ser lo más parecido a la realidad. Eso también es muy importante porque yo podría decir, esta es una actividad de aplicación,
pero el caso es un caso irreal, un caso que no existe. Entonces, muy bien, ¿dónde lo va a aplicar? Claro, pues que nosotros aplicamos las cosas en la vida real y la vida real existe, ¿ves? Entonces, ahí tenemos nosotros, ¿sí?, esta importancia de conocer este tipo de actividades. ¿Qué más tenemos al respecto? Las actividades de aplicación tienen algunas características. Por ejemplo, sirven para aprender y esta es su finalidad principal. O sea, esa es su función principal, sirven para aprender. Y recuerden que no estamos hablando de la evaluación en este momento, estamos hablando del aprendizaje. Actividades que sirvan para aprender. ¿Ve? Son la base para la autoevaluación, ¿sí? Ya que ponen en evidencia lo que sabe y cómo se sabe. Eso es muy importante saberlo. Incluso el propio estudiante se puede autoevaluar, porque son la base para la autoevaluación. O sea que de aquí depende de que vamos a seguir desarrollando. El contenido de información se convierte en un instrumento para hacer algo. Ahí se dan cuenta, ¿ves? El contenido de información se convierte en un instrumento para hacer algo. ¿A qué me refiero? A que ese conocimiento, ¿sí?, como se vuelve tiene significado para mí porque fue adquirido en una acción, fue adquirido funcionando, entonces ya tiene significado para mí. Entonces es un instrumento para hacer cosas en la vida. El contenido de información está indicado y es explícito. Ahí está. O está aquí explícito o también hay que buscarlo, ¿no? Como en el caso de los problemas. Pero está en los dos casos. El uso de la información consiste en aplicarla en un caso real o simulado. Entonces, la información se debe aplicar y eso es muy importante, ¿ve? Así es, queridos maestros, miren qué importante es saber esta distinción para poder plantear mejores actividades de aprendizaje. Pero todavía no hemos acabado. Tenemos también un ejemplo o ejemplos de actividades de aplicación y problemas. Vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver cuáles son estos ejemplos que nosotros estamos ansiosos por saber estos ejemplos. Por ejemplo, tenemos una actividad de aplicación. Ahí está, por favor, en el cuadro que estoy presentando. Dice, en una tienda de juguetes hay carritos de dos clases, bombero y camión, trompos rojos, azules y verdes. ¿Cuántas parejas de carritos y trompos se puede formar? Pero previamente también está el contenido de la información. O sea, el niño ya sabe que los diagramas de árbol son representaciones que nos permiten ordenar la información de los posibles resultados o posibilidades de un experimento o problema. Incluso tienen hasta la forma y la estructura. Entonces, como es una actividad de aplicación, ¿qué es lo que tienen que hacer? Aplicar ese contenido. ¿Ve? Aplicar ese contenido en esta situación. O sea, también ellos no van a salir a buscar, ya se les tiene que presentar. Esto también es muy importante. La actividad de aplicación implica que ellos tengan la información del contenido. ¿Ya? Muy bien. Pero, como ustedes verán, ahí se va a aprender porque van a aplicar. Lo importante de la actividad de aplicación es porque se aplica, ¿sí?, se usa el conocimiento. ¿Qué más? Acá les presento otra, pero esta tiene algo en particular. Actividad de aplicación en contexto real. A ver, le he puesto ahí una pequeña palabra en contexto real porque es algo diferente, un poquito más diferente que la anterior. Y ahí se presenta una tabla, ¿sí?, con algunos ingredientes y sus proporciones. Y dice, los ingredientes de arriba se usan para hacer una receta de queque para 6 personas. Samuel quiere hacer esta receta solo para 3 personas. Completa la siguiente tabla para mostrar qué necesita Samuel para hacer la receta para 3 personas. Y ahora, en la parte izquierda de la tabla, ahí está el contenido de la información, ¿sí? Entonces,
el contenido. ¿Qué es lo que tendría que aplicar el estudiante ahí? Por ejemplo, la fracción entre un número y una fracción entre un número entero. Eso es lo que tendría que aplicar. ¿Ve? Entonces, es una actividad, ¿sí?, de aprendizaje, de aplicación, pero acá hay una diferencia, que tiene un contexto real. Entonces, las actividades que tienen un contexto real, por tanto, adquieren mayor funcionalidad. Y eso es lo que te quería demostrar. Entonces, vas a encontrar actividades de aplicación, pero vas a encontrar otras mejores, donde el estudiante pueda ver situaciones de su hogar, de su casita, donde hayan situaciones que él recuerda en el mercado, recuerda con sus padres, recuerda con sus amigos. ¿Por qué? Porque son situaciones del contexto real de su día a día, ¿ya? Entonces, para que tú lo sepas también. ¿Qué más tenemos? Entonces, bueno, también entonces tendríamos que definir cuáles son esos criterios que definen las actividades de aplicación. ¿Cuáles son sus principios, sus normas? ¿A qué reglas se rigen? Tendríamos que ver, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son esos criterios, ¿sí?, y principios de las actividades de aplicación? Tenemos, por ejemplo, como primer criterio, tenemos el grado o nivel de funcionalidad del contenido de la información. ¿Qué quiere decir? ¿En qué medida es funcional? ¿Ve? Entonces vas a encontrar que hay actividades de aplicación funcionales y hay otras más funcionales. ¿Ves? Otras poco funcionales. ¿Te das cuenta? Entonces ahí tienes un criterio para que tú puedas diseñar actividades más funcionales. Ahora, ¿qué lo hace funcional? El contexto. Como tú te darás cuenta, el contexto es definitivo aquí. ¿Qué más? Tenemos como segundo criterio también el grado en que su aplicación permite reproducir esquemas de actuación reales. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué son los esquemas de actuación reales? Son esos aprendizajes que logro en la escuela, pero se quedan en mí, en mi actuar. Y cuando yo estoy en el día a día, en mi hogar, en mi casita, los puedo usar porque son esquemas de actuación. Porque fueron aprendidos se puede decir, en una actividad de la tiendita que yo trabajé con mi maestra, pero en la vida real estoy en la bodega del vecino y estoy usando, ¿sí?, esa forma de actuar que yo usé en la escuela, la estoy usando también en la bodega del vecino. ¿Ve? A eso se llama esquemas de actuación. Entonces, esos son adquiridos en esas actividades. Entonces, existen actividades que le permiten al estudiante tener esquemas de actuación reales, ¿sí? Y que cuando ellos vayan a la vida, cuando estén en su día a día, lo usen y el conocimiento se use rápidamente. ¿Por qué? Porque fue adquirido en situaciones tan idénticas. Entonces, también existen otras actividades de aplicación que no les permita esquemas de actuación tan reales, ¿no? Entonces, ahí ustedes tienen un criterio también para que puedan diseñar esas actividades de aprendizaje o de aplicación. Otro criterio, el tercer criterio, es las actividades de aplicación proporcionan retroalimentación al docente sobre la eficacia de su trabajo de la enseñanza. Así es, entonces yo me voy a dar cuenta en qué medida el estudiante comienza por ejemplo, mientras está desarrollando la actividad, se va equivocando o va comprendiendo. Incluso hasta yo puedo ver qué aprendizajes está usando. Entonces eso se vuelve para mí una herramienta para mi enseñanza. Entonces yo puedo ver como maestro, ¿sí?, en qué medida el estudiante está aplicando ese contenido, la información, ese conocimiento. Entonces yo me doy cuenta de que he tenido éxito, he sido eficaz en diseñar esa actividad, pero también me puedo dar cuenta de que no. Entonces eso me retroalimenta a mí, retroalimenta mi práctica pedagógica, retroalimenta la enseñanza, y eso es muy importante. Y ese es el tercer criterio. O sea, definitivamente cuando diseñes tú, querido maestro o maestra, estas actividades de aprendizaje, también tú tienes que observar si funcionan y no funcionan, y si no funcionan muy bien, pues entonces las mejoras. Por eso que es muy importante y proporciona retroalimentación para tu práctica.
Pero además que para nosotros también estas actividades de aplicación ofrecen retroalimentación al estudiante. Entonces le permiten al maestro, a la maestra intervenir, ¿ve? Para que ellos puedan adquirir el conocimiento. Así es, queridos maestros, así que las actividades de aprendizaje, en particular las actividades de aplicación, son muy importantes por todos estos criterios y por todo lo que nosotros hemos hablado hasta este momento. Y ustedes me podrían decir, ya entonces, ¿cómo es la estructura de estas actividades? ¿Cómo las comienzo? ¿Qué pongo primero? ¿Qué pongo segundo? Ya sabemos, ¿sí?, de las clasificaciones, ya sabemos de sus principios, de sus criterios, de sus nombres, de las reglas que se rigen estas actividades. Y ahora vamos a ver un poquito más de su estructura. ¿Qué estructura tienen estas actividades de aplicación o de aprendizaje? Tenemos esquemáticamente una actividad de aplicación y los problemas, ¿sí?, constan de las siguientes componentes: el contexto, el caso y la consigna. Vamos a ver a qué nos referimos, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, ahí le he puesto un ejemplo, ¿no? Lo voy a leer para que todos lo podamos comprender. Dice: en el Parque Industrial de Villa El Salvador, ese es de la ciudad de Lima, ¿sí?, se venden cantidades de muebles diariamente. Una de las dificultades de este tipo de negocios es el de tener que transportar y movilizar los muebles sin dañarlos. Los trasladan de un lugar a otro sin dañarlos. Ese es el contexto. Y ahora vamos con la situación o caso. La mueblería Alondra reubica un mueble con profundidad de 60 centímetros a otro lugar, tal como muestra la imagen, en una pared de 2 metros 40 de altura. Esa es la situación o caso. Incluso ahí hay un gráfico para que se guíe el estudiante. Y la consigna dice: ¿cuál es la altura máxima del mueble para ponerlo de pie sin topar el techo, sin que se dañe, sin que roce? Porque si no hacemos eso, lo tendríamos que desarmar, ¿verdad? Pero no queremos desarmar nada. Entonces, ¿cuál es la altura máxima? Como tú te darás cuenta, esto es una actividad de aplicación, ¿sí? Tiene ahí una estructura, y esa estructura es muy importante que tú la sepas. Y recuerda que tiene que ser una actividad donde se aplique, ¿sí?, el contenido de la información para que se pueda adquirir el conocimiento de manera funcional, ¿sí? Y tú lo puedes dar al estudiante, entonces sería una actividad de aplicación. Si el estudiante lo tiene que conseguir, sería un problema. Ahí también tienes otra distinción. Muy bien. Tipos de situaciones o casos. Vamos a ver cuáles son esos tipos de situaciones o casos. Tenemos también, ¿sí?, según su representación o su presentación, que pueden ser descritos, pueden ser simulados o pueden ser reales. Recuerda que estos descritos son casos que están en textos, que pueden estar, ¿no?, textualmente escritos, ¿sí? Los simulados, que simulan a la realidad, que son representaciones que simulan la realidad, y los reales, pues, que son tomados de las prácticas sociales de la vida real. Pero también tenemos otros tipos, ¿no?, según su tipicidad. Algunos son típicos y algunos son atípicos. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, porque tenemos que diseñar casos típicos. Los atípicos, ¿dónde lo va a encontrar el niño, verdad? Entonces los típicos son casos que cualquier estudiante puede encontrar en su vida cotidiana. En cambio, los atípicos son inusuales, son raros. Eso no los he visto, no los ve. ¿Ve? Entonces tenemos también que considerar cuando diseñes tus actividades de aprendizaje. Según la información sobre el caso, algunos son relevantes, otros son irrelevantes. En el caso relevante, el caso proporciona solo información relevante, y ahí están todo lo que yo debo aplicar, ahí está. ¿Ve? En el caso irrelevante, el caso proporciona información adicional no deseada. Así que hay información, en otras palabras, hay distractores, ¿no?, como hemos visto. Y esto también puede ser importante también para que el estudiante pueda identificar, seleccionar, discriminar, ¿ve?, lo que él requiere. Pero también en cierta medida, ¿verdad? Para que así no pierda
de vista la aplicación. Según la interpretación de los datos, pues el caso se puede dar con datos simples o con datos interpretados. Cuando hablamos de datos simples, el caso presenta datos simples y directos, y ahí están. En caso de los datos interpretados, el caso se presenta con datos que no están a simple vista o hay que hallarlos. ¿Ve? Entonces tenemos dos maneras también según la interpretación. Así es, queridos maestros, como ustedes se darán cuenta, conocer las actividades de aprendizaje, ¿sí?, nos lleva un paso más para que nosotros podamos desarrollar esas competencias que tanto necesitan nuestros estudiantes, ¿sí? Entonces, vamos a ver cuáles serían nuestras conclusiones, ¿sí? Nuestras primeras conclusiones serían: las actividades de aprendizaje son vitales en el desarrollo de las competencias. Así es, queridos maestros, son vitales, ¿ve?, en el desarrollo de las competencias. Son parte de las experiencias de aprendizaje, porque ya lo sabemos, las experiencias de aprendizaje son un conjunto de actividades, ¿verdad? Son actividades de aprendizaje, no son cualquier actividad. Entonces, por eso que tienes que diseñar buenas actividades de aprendizaje. Son recursos para adquirir el aprendizaje y no solo medios para comprobarlos. O sea, son recursos para adquirir ese aprendizaje, para lograr que ese contenido, que esa información se haga nuestro conocimiento, se forme nuestro conocimiento a partir de esas actividades de aprendizaje. No solamente es para comprobar si yo lo tengo. También se clasifican en dos categorías: las que solamente reproducen el contenido de la información y las que aplican. ¿Ve? Tenemos las que reproducen, que son el conocimiento inerte, y las que aplican, que son ese conocimiento funcional. Y la clasificación de las actividades también hace referencia a la distinción entre el conocimiento inerte y el conocimiento funcional. Así es, queridos maestros, entonces, y finalmente, recuerden, en estas categorías de actividades de aprendizaje tenemos las actividades de memorización, las actividades de aplicación y los problemas, que son también actividades de aprendizaje. Solamente que en los problemas no le damos el contenido, la información, él tiene que buscar. Así es, queridos maestros, para mí siempre va a ser una alegría. Este es el primer curso porque pronto vamos a comenzar con la parte número 2. Y de esta manera, queridos maestros y maestras, hemos culminado esta primera parte de las actividades de aprendizaje. Y te invito porque en nuestra siguiente clase, en la sesión número 2, vamos a trabajar el diseño y la elaboración de las actividades de aprendizaje de matemática, para que tú puedas plantear, diseñar esas actividades de aprendizaje y que realmente desarrolles las competencias de tus estudiantes en el marco de las experiencias de aprendizaje. Así es, ¿cómo serán esas actividades? Así que te invito a suscribirse también a mi canal, seguirnos en las redes sociales para que siempre te lleguen nuestros eventos, para que así estés enterado de todas las actividades que hacemos. Así es, queridos maestros, no te olvides de escribirme, déjame también tus comentarios para poder trabajar contigo y con todos los maestros que tengan las dudas necesarias y yo los pueda ayudar. Muchísimas gracias y nos vemos en nuestra próxima clase.